Me llamo Nahuel y allá por el verano del año 2000 sucedió mi historia. Con un primo llamado Juan y unos amigos decidimos pasar la temporada alta de las vacaciones de verano en Córdoba. Juan propuso la idea de ir a acampar a Los Gigantes, un lugar ubicado en las sierras cordobesas. Salimos un viernes bien temprano por la mañana y al mediodía ya habíamos llegado. Aquí aprovecho para contarles que la belleza del lugar era increíble. En micro solo se podía llegar a la base del cerro y tras eso habría que escalar. Hicimos 2 horas a pie cuando llegamos a la zona donde teníamos pensado pasar la noche. Para impedir que nos atrapara la oscuridad, comenzamos a armar todo rápidamente. Habían 2 carpas y a estas las colocamos de tal forma para que se enfrentaran una con la otra. El resto de la jornada fue normal. Cuando caía la noche hicimos un fuego para el asado y lo dejamos encendido para evitar que algún animal se acercara al campamento y también para aprovechar su iluminación. Pasada la medianoche me acosté y no fue difícil que terminara dormido. Estaba muy cansado, pero al cabo de media hora me desperté a causa de un llanto muy agudo, como de una criatura. A todo esto, los demás integrantes del grupo también se habían percatado de este sollozo. En un primer momento supusimos que otro contingente de personas estaban acampando cerca nuestro, pero la idea fue desechada al oír como aquel llanto se volvía más frenético. Guiados por el sonido, tomamos un sendero y avanzamos unos 20 metros hasta dar con un gran árbol. En el tronco del mismo y a la altura del suelo, un pequeño bulto envuelto en harapos se movía incesantemente. Juan lo tomó en brazos y sin saber qué hacer, decidimos llevarlo a nuestro campamento. En el trayecto de regreso, para nuestro asombro, se nos apareció un perro de la nada. El animal se puso a nuestro lado y no se despegó de nosotros. Este canino era muy manso con todos, excepto con mi primo, a quien le gruñía y ladraba. Llegamos nuevamente a las carpas y nos pusimos a discutir qué hacer con este bebé. Tras un breve intercambio de opiniones, decidimos pasar la noche con él y al amanecer regresaríamos a la base del cerro para dar parte a la autoridad policial. Todos nos acostamos con la intención de dormir e incluso este perro que nos había seguido se tiró cerca de la fogata. Fue imposible dormir, ya que a los pocos minutos esta criatura comenzó a llorar de una forma desesperada. Hicimos de todo para que se tranquilizara, pero fue inútil. No había nada que lo calmara. Ante esto, mi primo y uno de los chicos, llamado Santiago, decidieron bajar a la base del cerro con el bebé para dejárselo a la policía. Estos dos eran los más adecuados para hacer eso, ya que conocían el lugar. Juan y Santiago se retiraron del campamento y a los pocos minutos de esto, el perro, que hasta ese momento estaba dormido, se levantó y fue corriendo tras ellos. Algo que me pareció sumamente curioso, pero no le di más importancia. Con los demás nos acostamos para poder dormir al fin, pero al cabo de unos 30 minutos nos despertamos por los gritos desesperados de mi primo y de Santiago. Pegaban unos alaridos horrendos, llamándonos con fuerza. Con solo oírlos me dio miedo. Supuse que algo malo pasaba, pero no sabía qué. Todos salimos afuera y vimos llegar a estos dos, completamente pálidos, con falta de aire y un semblante de terror. Como pudieron, nos contaron que al cabo de unos 15 minutos de estar bajando, iban de lo más tranquilos discutiendo sobre lo que había pasado y lo molesto que resultaba hacerse cargo de una criatura que no paraba de llorar, más el hecho de tener que caminar en el terreno escarpado del cerro y a eso sumarle la poca visibilidad por ser de noche. Cuentan que a medida que bajaban, el bebé se cayó y por un tiempo se durmió. Juan, que hasta entonces lo llevaba cargando, le pidió a Santiago que llevara al niño por un rato, ya que tenía los brazos cansados. Santiago, al tenerlo acurrucado en sus manos, comenzó a hablar al recién nacido.
Luisito, ¿quién te abandonó? En ese instante, esta criatura respondió con una voz muy gruesa. Nadie me abandonó. Yo siempre estuve aquí. Bastó un segundo para que los dos se miraran fijamente. Acto seguido, Juan alumbró con la linterna el rostro de esta criatura y encontraron un ser horrible, demoníaco. Sus dientes eran como púas, sus ojos completamente negros y las uñas muy largas. Mi amigo, por la impresión y la repulsión de aquel ser, lo tiró con fuerza, y en el instante que esa aparición tocó el suelo, pegó un salto sobre Santiago. Ambos cayeron al piso. Por suerte, en el momento en que esto estaba ocurriendo, el perro que nos había seguido apareció y se abalanzó sobre esta aparición. Mi primo lo levantó a Santiago y comenzaron a correr hacia el campamento. Para su horror, se dieron cuenta de que esa cosa los perseguía muy cerca. Por momentos hablaba como un niño. Por favor, no me abandonen, no me dejen solo. Por otros como un adulto, con un tono muy gutural. Me comeré sus almas. Me los voy a llevar. Ese cambio de voz fue lo que más miedo generó en ellos. Todo el camino hacia las carpas los persiguió, y de no ser por aquel perro que lo atacaba constantemente, los hubiera alcanzado. Cuando ellos terminaron de contar esto, yo quedé inmóvil. Eso no podía estar sucediendo y me rehusaba a creerlo. No obstante, volví a la realidad cuando vi aparecer corriendo a este perro. Se puso a ladrar detrás de las carpas. El animal estaba muy nervioso, con el pelo del lomo encrispado y una feroz posición de ataque. Ladró 2 veces y se perdió en medio de la vegetación. En ese instante, Juan a los gritos dijo: Ven, no estábamos mintiendo, realmente pasó. El miedo fue tal que todos nos metimos en una sola carpa. Algunos rezaban, otros solo miraban a la nada misma mientras oíamos desaparecer los ladridos de este perro a la lejanía. Pasaron unos minutos y el silencio de la noche se desvaneció al escuchar cómo rompían la carpa que había quedado deshabitada. Por la trasluz de la fogata vimos atónitos a un ser de unos 40 centímetros vagar entre medio de nuestras cosas. Aterrado me di cuenta que venía hacia nosotros, pero no podía creerlo. Para nuestra fortuna, el perro apareció y se abalanzó sobre él. Ambos se perdieron y al poco tiempo solo apareció este animal para posarse finalmente en la entrada de la carpa. No se movió de allí hasta que amaneció. Con las primeras luces del día decidimos marcharnos. Abandonamos la carpa y unos bolsos con ropa, por 2 razones. Primero, estaban totalmente destrozados, y segundo, se encontraban impregnadas de un olor espantoso, fétido. Bajamos y en el pueblo, al contar nuestra experiencia, la gente nos explicó que por esos cerros era común este tipo de apariciones, ya que estaban cerca de una salamanca. Si se preguntan qué es lo que pasó con este perro, les cuento. El animal nos acompañó muy de cerca durante todo el descenso. Sin embargo, momentos antes de llegar a la base del cerro, desapareció sin dejar rastro. Nos quedamos un rato buscándolo y llamándolo, pero nada, no pasó nada. Con los demás concluimos que ese perro fue algo o alguien que nos quería proteger. Han pasado muchos años y esta experiencia aún sigue latente